Elías, de los milagros que él hace, que él hizo y que aún hace, hermano. Aleluya. Gloria a Dios. Les voy a pedir que se ponga de pie. Vamos a leer ahí en Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 8 al 16. Vamos a leer, hermanos. Cuando lo tenga, me dice amén, por favor. Amén, gloria a Dios. Lo tenemos todos. Amén, aleluya. Leemos la palabra del Señor siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y en la letra dice: vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlos para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como él le dijo. Elías y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra de Jehová había dicho por Elías. Amén. Cierre sus ojos, digámosle: Padre, que estás en los cielos, esta noche, bendito Dios, venimos una vez más delante de su presencia, presentando, Señor, su palabra. Padre, le rogamos y le suplicamos, bendito Dios, que venga usted hablando, Señor, a mi vida, primeramente, Señor, y luego a la vida de mis hermanos, Señor, reunidos en su casa, Padre. Bendito Dios, esta noche, Señor, yo le ruego que usted, bendito Dios, aclare la mente de cada uno de nosotros, para que podamos hoy, Señor, entender lo que hemos leído, bendito Dios, y lo podamos exponer conforme a su voluntad, conforme a su misericordia, bendito Padre. Que esta palabra, Señor, venga a edificar, que esta palabra venga fortaleciendo, que esta palabra venga, Señor, consolando, que esta palabra, Señor, venga aumentando nuestra fe, bendito Dios, y que nos ayude, Padre, a poder reconocer que aún todavía en este tiempo hay milagros, Padre, hay milagros de parte suya, Padre bendito, en el nombre poderoso de Jesús. En sus manos, Señor, me deposito, Padre, para que sea usted, Señor, guiándome, bendito Dios, en este momento, en el momento en el cual, Señor, expondré su palabra. Señor, tome usted el control de mi vida, tome usted el control de mi mente, de mi corazón, de mis labios, Padre. Venga usted, Señor, redarguyendo, Señor, a cada uno de los que hoy estamos en este lugar, Padre. Susténtenos, bendito Dios. Padre bendito, derrame de su gloria sobre este lugar, derrame de su misericordia, bendito Dios, esta noche, Padre. Le damos gracias, Señor. Amén, Padre. Amén. Y amén, bendito Dios. Puede sentarse, hermano. Gloria a Cristo. Esta noche vamos a estar meditando, hermanos, bajo el tema: lo que el temor nos puede hacer. Lo que el temor nos puede hacer.
El temor es tremendo, hermanos. Así es. Cuando usted y yo tenemos temor, es tremendo. El temor nos priva de muchas cosas. El temor nos hace muchas veces hasta caer en la mentira. Señor. Podemos ver el caso, hermanos, de Abraham. Abraham aparece, hermanos, que mintió 2 veces acerca de su esposa, diciendo que su esposa no era su esposa, sino su hermana. ¿Por qué lo hizo, hermanos? Por temor. Por temor a ser muerto por ella. Por temor, hermanos, el apóstol Pedro negó al Señor. Por temor. Cuando le preguntaban que si él era, o cuando lo encaraban, que le decían, tú eres uno de ellos. Él decía, no, no soy. Era el miedo, era el temor que él tenía, hermanos. Por temor podemos hacer muchas cosas de las cuales después nos podemos arrepentir. Es que el temor, hermanos, es tremendo. Dice, hermanos, la historia que hemos leído nos habla acerca de una mujer viuda. Pero a mi manera de pensar, yo no sé si a usted le va a parecer que estoy equivocado, pero a mi manera de pensar, esta mujer tenía conocimiento de Dios. Esta mujer tenía comunión con Dios. Y mire, vamos a ir, hermanos, a Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, solamente, hermanos, para señalar que esta mujer sí tenía temor de Dios y conocía a Dios. Lucas capítulo 4 dice, hermanos, capítulo 4, versículo 25, dice de la siguiente manera, dice así, mire, y en verdad, dice, os digo que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Pero oiga lo que dice, y en verdad os digo que muchas viudas había muchas viudas en ese lugar, hermanos, pero como dice la misma palabra de Dios, a ninguna de ellas fue enviado Elías, solamente a esta mujer. Esta mujer era especial ante los ojos de Dios, así como usted y yo somos especiales ante los ojos de nuestro Dios. Usted y yo no somos cualquier cosa, hermano. Somos algo especial ante los ojos de Dios. Y por eso tenemos que estar siempre alegres, contentos y gozosos delante de nuestro Dios, porque no somos cualquier cosa. Allá lo que el mundo diga, que no nos interese, porque el mundo puede hablar cosas de nosotros, pero usted y yo estamos confiados y estamos seguros que no somos cualquier cosa. Antes quizás éramos cualquier cosa, pero ahora hemos sido renovados por el poder de nuestro Dios. Esta mujer era especial, hermano. Dice aquí en el versículo 8, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora ahí, he aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Usted sabe que Dios la conocía a esta mujer, porque usted no le va a dar orden a alguien que usted no conoce. No vamos a ordenarle algo a alguien que no conocemos, mucho menos que no tenemos comunicación con esa persona. Pero Dios le dio orden a esta mujer porque Dios la conocía y tenía comunión. Dios le dijo a Elías, he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Oiga, esta mujer, qué tremendo, hermanos. Esta mujer estaba pasando por un momento difícil, por un momento, hermanos, tremendo, un momento, hermanos, desesperante. Esta mujer estaba siendo atribulada, hermanos, y en ese momento llega la palabra de Dios a través del profeta Elías diciéndole que ella tenía que darle de comer a aquel hombre. Pero oiga lo que dice, hermanos, el versículo 10. Dice, entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad,
que aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. La mujer, hermanos, dice, y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Ella, bien obediente, hermanos, iba a traer el agua. El agua quizás no estaba en escasez en ese tiempo, pues la Biblia dice que no había llovido, o sea, lo que estaba en escasez eran los frutos. No había llovido, hermanos, no había caído agua del cielo, pero quizás tenían agua, hermanos, potable, porque ella obedientemente le iba a traer el vaso de agua. Pero cuando ella escucha que el profeta le pide un pedazo de pan, ahí sí, ella dijo, aquí sí estamos mal. Pues si yo no tengo ni para mí, ni para mi hijo, lo único que tengo es un poquito que ahorita mismo lo prepararé para que lo comamos y nos dejemos morir. Miren lo que hace el temor, hermanos. El temor nos hace confiar en lo poco que tenemos. No nos permite ver más allá, sino que nos ciega, hermanos, y solo nos permite confiar en lo que tenemos. Ese es el temor, hermanos. Ese es el temor que invade al ser humano muchas veces. Esta mujer le dijo, yo no tengo más. Pero oiga, hermanos, ya Dios ya le había dado orden a ella. Ya le había ordenado. Y oiga lo que dice el versículo 12. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor. Oiga, esa palabra Dios nos ha dicho a nosotros muchas veces, no tengas temor. Dios no quiere que usted y yo tengamos temor, hermanos, porque debemos confiar en Él. Así y debemos de estar seguros que no estamos solos. Él está con nosotros. Amén, aleluya. Él está en este lugar esta noche. Gloria a Dios. Él está aquí, iglesia. Amén. Por lo mismo, usted no debe de tener temor de nada, porque Dios nunca nos ha de desamparar. Dios siempre va a estar con nosotros. Señor. Dios siempre va a ver por usted y por mí. Va a ver por nuestras necesidades, porque Él conoce nuestra vida, Él conoce nuestra situación, Él sabe de qué padecemos nosotros. Señor. Y Él ha dicho que no tengamos temor. Dijo, hermanos, no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina y de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Le estaba dando una promesa al Señor a través del profeta Elías. Le estaba diciendo que no tuviera temor, pero sobre eso, hermanos, venía la promesa que le dijo que todo el poquito que ella tenía no iba a escasear, tanto la harina como tampoco el aceite iba a menguar. ¿Qué podemos hacer nosotros ante esas promesas, hermanos? Si usted y yo no tenemos temor, vamos a creer esas promesas. Pero fíjense que esta mujer fue obediente, hermanos. Ella obedeció y hizo conforme lo que el profeta le estaba diciendo. Pero dentro de ella
había un poquito de duda. Así como nos pasa muchas veces a nosotros. Así es. O me va a decir que no. Sí. Esa mujer, dentro de ella había un poco de duda, hermanos. Aunque ella obedeció, aunque ella siguió al compás de la letra, así conforme como el profeta le dijo, ella así lo hizo. Ella creyó en la promesa que el profeta le estaba dando de parte de nuestro Dios, que le dijo que no iba a escasear nada de lo que ella tenía hasta que Jehová Dios hiciera llover una vez más sobre la faz de la tierra. Recuérdense que antes de llegar acá, se había cerrado el cielo. No llovió durante 3 años, 6 meses, me parece. Entonces, hermanos, no había frutos, no había alimento, se había escaseado, había llegado una gran hambre en ese momento, pero esta mujer estaba atribulada. ¿Y por qué, hermanos? Esta mujer era viuda, dice la palabra de Dios. Era una mujer viuda, su esposo había muerto, hermanos. Ella no tenía ayuda, alguien que la apoyara, alguien que se rebuscara por darle a ella lo necesario. Era una mujer viuda, ella tenía que ver por ella y por su hijo. Estaba pasando un momento tremendo. Pero óigame, puede ser que aquí haya alguien que no tenga la ayuda de su marido. Pero sí, déjeme decirle algo, tiene la ayuda de Dios, que es lo más importante. Dios no la ha abandonado, Dios está con usted, Dios está con nosotros. Dios está con nosotros todos los días de nuestra vida. Nos puede abandonar la gente, pero Dios nunca nos va a abandonar. Dios siempre se va a encargar de nuestras necesidades, de cubrir nuestras necesidades. Esta mujer era viuda, no tenía su esposo. Hermanos, ella ya había terminado con lo que tenía. Ella solo estaba esperando un último bocado, ella y su hijo, y dejarse morir. Pero allí, en ese último momento, en ese último instante de su vida, llegó Jehová de los ejércitos. Gloria a Dios. Llegó la palabra de Dios para darle consuelo, para darle fuerza, para entregarle esa promesa y que ella se agarrara de esa promesa. Así debemos de ser nosotros, agarrarnos de las promesas de Dios, hacerlas nuestras esas promesas. Muchas veces oímos que esas promesas son para nosotros, pero se nos olvida. Se nos olvida que Dios nos ha prometido algo maravilloso. Pero Dios, hermano, cuando algo promete el Señor, Él lo cumple. Él nunca, hermanos, va a prometer algo y no lo va a cumplir. Él siempre lo cumple, hermanos. Porque Él es fiel. Glorioso. Ella había atravesado, dice, la escuela de la aflicción. Claro, su esposo había muerto. Estaba teniendo dificultades económicas, ¿sí o no? Sí. Alguien que no tenía, hermanos, una ayuda económica de su pareja. Estaba atravesando por ese momento de aflicción. Sí. Y en ese momento llega el profeta, hermanos, y ya el profeta significaba un cargo más, una boca más que alimentar. Esta mujer, de seguro, hermanos, no quisiera yo ni saber cómo se sintió cuando el profeta le pidió pan, porque de seguro ella en su corazón estaba poderle dar, pero dijo claramente: no tengo para ti, solo para mi hijo y para mí. Pero ese era su pensamiento. Aquí se cumple, hermanos, el versículo cuando el Señor dice que tus pensamientos no son mis pensamientos. Sí, es cierto. Es que no somos, los pensamientos nuestros no son los de Dios. Nuestro pensamiento es muy cortito. Sí, Señor. No pensamos como Dios. Ay, jamás. Dios, hermanos, Él tenía todo el control de esta mujer y de su hijo. Oye. Él tenía todo el control de este momento. Pero ella le dijo al profeta Elías que no tenía más. Sí. Pero ¿qué le dijo el profeta? El Señor ha dicho que no tengas temor, que la harina y el aceite jamás va a escasear. Aleluya. Sí, va a llegar hasta el momento aquel cuando Jehová de los ejércitos haga llover
sobre la tierra. Era un largo tiempo. Hermanos, pero en ese largo tiempo ellos no iban a padecer hambre. Ellos iban a ser sustentados por un milagro de parte de Dios. Elías encontró, dice, a esta buena mujer atareada. Estaba ocupada la mujer cuando dice que Elías entró a la puerta de la ciudad. ¿Qué estaba haciendo esta mujer? Recogiendo leña. Estaba ocupada la mujer. Pero es que mire, dice otra parte aquí que saqué por ahí de un libro y dice esto, mire. Elías encontró a esta buena mujer atareada. Dios siempre llama a personas ocupadas para que le sirvan. ¿Sí o no, hermano? ¿Se ha fijado usted eso? Sí, Señor. Dios siempre busca personas que están ocupadas para que le sirvan. Él no anda buscando haraganes. Porque sabe que los haraganes no le van a servir. Los que le van a servir son aquellas personas que ya tienen un compromiso. Bien, gloria a Dios. Personas que pasan ocupadas. Señor. Eso es lo que Él quiere. Personas que reconozcan, hermanos, que lo que están haciendo lo han logrado por la misericordia de Dios. Aleluya. Él siempre ha buscado personas ocupadas para que le sirvan a Él. Glorioso. Mire qué bonito, hermanos. Pero cuántas personas Dios le ha tocado el corazón y que dicen muchas veces, hermanos, es que yo no tengo tiempo. Yo no puedo ir porque tengo que hacer esto y lo otro. Y a veces, muchas veces, personas que ya son servidoras, a veces dicen, no voy a ir ahora porque tengo que hacer esto. Pero igual, hermanos, Dios llama a personas ocupadas. Aleluya. Eso significa que aunque nosotros estemos ocupados, tenemos que estar en la casa de Dios. Gloria a Dios. Y dice, hermanos, el temor de esta mujer lo vimos en el versículo 11 y 12, cuando ella le dice que entonces que no tenía más que un poquito de harina y un poquito de aceite, hermanos. Esta mujer, hermanos, verdaderamente estaba pasando por un momento tremendo, un momento en el cual todos nosotros, al llegar a ese punto, nos desesperamos. Nos maniamos como que no encontramos. Yo no sé, hermano, si usted en algún momento ha llegado a esa situación en donde usted ya no ve qué hacer, ya no ve cómo usted puede salir de ese problema. Es que hay momentos difíciles, hermanos, Señor, en donde Señor. uno tiene que pasar en la vida. Hay momentos en que uno a veces hasta le toca llorar porque ya no puede. Sí. Más cuando ve que los hijos le están pidiendo, porque los niños se lo piden. Sí, Señor. Y allá el padre y la madre tienen que ver cómo hacen. Ellos no saben. Pero nosotros tenemos que ver por ellos. Y ahí es el problema, hermanos. A veces nos encontramos que no hay de dónde. Ahí esos momentos son difíciles, hermanos. Pero en esos momentos siempre Dios ha llegado a nosotros. Siempre Dios ha estado ahí para ayudarnos. Siempre Dios ha movido la mano por otro lado para que nos llegue ahí la bendición. Amén. Dios siempre ha tocado Así personas, es, hermano. cierto. Siempre Dios ha tocado personas ajenas a nosotros Bendito. para que llegue ahí, mire que le traigo esto. Glorioso. Y a veces quizás personas que ni saben la situación que estamos pasando. Así Y ahí es. es donde nosotros entendemos que es la mano de Dios Sí, Señor. la que está obrando. Gloria a Dios. Eso es así, hermano. Aleluya. Yo ya he pasado por eso. Amén. Yo ya he pasado por eso. Fíjense que tuve un momento difícil allá cuando tenía un taller en San Bartolo. Tuve un momento de crisis que no solo para el pasaje, a veces tenía, hermanos, y una vez me senté en el parque allí, hermanos, y estuve sentado y luego pasó un amigo y ahí estaba el amigo platicando y pasó un vendedor de verduras. Y el amigo viene y dice, mira, voy a comprar una verdura. Y él compró unos tomates, verduras, y de repente me dice, ma, llévate esto para la casa. Aleluya. ¿Se imagina cómo me sentí yo, hermano? Si yo no tenía nada. Amén, amén. Y él me regaló esas verduras Gloria a y me las Dios. llevé para la casa. Aleluya. Qué tremendo es Dios, hermanos. Es que Dios no descuida Así de es. sus hijos. Amén, bendito. Dios siempre está con uno, hermanos. Glorioso. El Señor es bueno, hermanos. Aleluya. El Señor es bueno y Todo Él el cuida tiempo. de nosotros. Amén, bendito.
A veces nosotros no queremos entender, hermanos, Cierto. pero Dios cuida de nosotros. Amén, A mí aleluya. muchas veces me ha pasado eso. Sí, Señor. Muchas veces, hermanos, a veces no tenía para almorzar y sabía, hay alguna gente, mira, te invito a almorzar, vamos. Ajá. Gloria a Dios, decía yo, porque Aleluya. yo sabía que era Dios, hermano. Así es, Él así estaba es. obrando. Amén. Así le pasó a la viuda. Dios estaba obrando. Esta viuda ya no tenía nada más. Sí. Pero Dios llegó en el momento justo. Es que Dios nunca llega tarde, Ay. nunca llega antes. Dios llega en el momento justo. Exacto. En Aleluya. ese momento llega el Señor, Bendito, hermanos, y saca adelante aquella Poderoso. situación, hermanos. Alabado. Mire, esta mujer estaba pasando por esa crisis, pero Dios, hermano, llegó y la sustentó a ella y a su hijo. Pero la condición, ¿cuál era? Que le diera de comer al profeta. Así es, así es, así es. O sea, también, hermanos, Dios demanda obediencia de parte de nosotros. Dios demanda obediencia. Sí, claro. Si usted obedece, Él también estará con usted. Amén. Pero si no obedece, Él no estará con nosotros. Porque Él demanda obediencia de parte de nosotros. Jesús. Aquí es lo que le digo, que yo entiendo así. Ella conocía la voluntad de Dios, pero temía ella no poder, hermanos, hacerla. Es que muchos conocemos la voluntad de Dios, pero muchos también, hermanos, temen no obedecer la voluntad de Así Dios. es, así Hay muchas personas que dicen, sí, es que es bonito el Evangelio, pero es que mucho compromiso, hermano. Es porque se sienten incapaces de poder cumplir. Sí, Jesús. Pero una cosa es cierta, hermanos. Así nos sentíamos nosotros. Pero Dios en ningún momento nos capacitó antes para luego llamarnos. No, primero nos llamó y después nos capacitó, hermanos. Aleluya. Es que esto es así. Sí. Podemos tener miedo, podemos sentir eso, que no vamos a cumplir, pero hay que meternos, porque ahí dentro es que Dios nos va a capacitar. Gloria a Dios. Afuera Dios no nos va a Sí, capacitar. Señor. Adentro es que Él va a tratar con nosotros, Sí, Jesús. y Él va a hacer que nosotros podamos hacer su voluntad. Aleluya. Amén. Amén. Así es, hermanos, esto. Esto no es de decir yo no puedo. Es que decir yo no puedo es verdad, ¿verdad? Yo no puedo. Pero Dios es el que puede. Amén. Dios es el que puede con todo. Sí, Jesús. Y dice, mire, tenía temor de no poder hacer la voluntad de Dios. Él se enfocaba en lo poco que tenía, esperaba lo peor, comer y morir. Esto es lo que el temor nos puede hacer, hermanos. Ahí está el tema. Esto es lo que el temor nos puede hacer. ¿Y qué es lo que nos puede hacer el temor? Nos roba la fuerza, el entusiasmo y la confianza. Oh, Jesús. ¿Sí o no, hermanos? Claro. El temor nos roba la fuerza. Sí. El temor nos roba, hermanos, la confianza, el entusiasmo, Sí. la voluntad de hacer las cosas. ¿Por qué? Porque se apodera de nosotros. El temor, hermanos, nos traiciona. El temor hace muchas cosas. Trae frustración, dice, y depresión. ¿Sí o no? Ay, sí. ¿Cuántas veces usted ha tenido temor, pero también a la par del temor está la frustración y está la depresión? Usted se deprime porque tiene temor de no poder alcanzar lo que usted pretende. Oh, Jesús. ¿Es así o no? ¿Cierto? Es así, hermanos. Sí, Señor. El temor es tremendo. El temor hace cosas en el ser humano tremendas, hermanos, que nos aparta de muchas cosas. Si nosotros no ponemos atención a eso, vamos a fracasar. Sí. Pero en el momento que usted sienta el temor, deséchelo, porque el temor no es de Dios. Aleluya. El temor no es de Dios, hermanos. El temor es del enemigo. Ajá. Porque el Señor dice que el cielo, ¿quiénes lo arrebatarán? Los violentos, los valientes arrebatarán Sí, sí. el reino de los cielos. Y ellos tienen temor. ¿Sí? Tienen temor. No, Ellos no tienen temor, hermano. Usted y yo somos valientes y no tenemos temor. Porque Dios está con nosotros. Gloria a Quien Dios. pelea nuestra batalla es Dios. Hermanos, Él pelea por nosotros. Es por eso que usted y yo tenemos que desechar el temor Amén. de nosotros. Así es. Porque el temor
es malo, hermanos. Oh, santo. Aleja nuestros pensamientos del poder del Maestro para obrar milagros y los lleva a los escasos recursos del momento. Oiga, nos aleja, dice, mire, nos aleja nuestros pensamientos del poder del Maestro para obrar milagros y nos lleva a los escasos recursos del momento. ¿Sí o no, hermanos? El temor nos aleja, hermanos, nuestros pensamientos del poder del Maestro para obrar milagros. El temor hace muchas veces que usted dude, hermanos, del poder de Dios. Usted sabe que tenemos un Dios poderoso, un Dios de milagros, un Dios que hizo milagros en el pasado y lo sigue haciendo y lo seguirá haciendo, hermanos. Porque Él es Dios. Él hará milagros. Aleluya. Él hace milagros. Sí, todo Señor. está en que usted y yo nos dispongamos, hermano. Gloria a Dios. Él está dispuesto a hacer milagros. Así es. Él está dispuesto, hermanos. Pero el temor, hermanos, hace todo esto, que nosotros nos alejemos y que podamos ver, hermanos, lejos esas cosas. Y sabe que más nos lleva, dice, a los escasos recursos del momento, así como hizo con la viuda la había llevado a esos escasos recursos. ¿Cuáles eran los recursos de la viuda? El poquito de harina y el poquito de aceite que tenía, y ella dijo, esto es lo único que tengo y solo prepararé lo que voy a comer mi hijo y yo, y nos vamos a dejar morir. Ahí estaba la solución. Esa era la solución de ella. Pero como Dios tiene todo en sus manos, Dios sabe cómo lleva las cosas. Gloria a Dios. Usted y yo no sabemos, hermanos, pero Él sí sabe cómo lleva las cosas. Aleluya. Entonces, para Él, esta viuda todavía no era el momento que ella pudiera morir. Así es. Dios sabía, hermanos, qué es lo que iba a hacer ahí. Pero para que esto pase, no debe de haber dudas en nosotros, no debe de haber temores en nosotros. Y la duda también es algo que debemos de desecharla nosotros. Sí, Señor. Aquí hay una pregunta, dice, ¿está usted derrotado por sus temores? Es una pregunta, hermanos. Y aquí está la respuesta, dice, Dios nos ama y nos quiere reemplazar nuestros temores con fe en Cristo. La cruz demuestra su amor, la resurrección demuestra que sus promesas son verdad. Aleluya. Él prometió resucitar al tercer día. Lo hizo, ¿sí o no? Así como Él resucitó, cumplió su promesa. Y así como cumplió esa promesa, Dios también puede cumplir las promesas que Él nos ha dado a cada uno de Así es. nosotros. Gloria a Dios. Porque las promesas de Dios son verdad. Amén. Las promesas de Dios no están ahí solo por estar escritas. Las promesas de Dios son verdad, hermanos. Sí, Señor. Y dice el versículo 15, entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa por muchos días. Y la harina, dice, de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra de Jehová, que Jehová había dicho por Elías. Jehová había dicho por la boca de Elías que esto iba a pasar, y así fue. Ella pudo comer por muchos días, dice la palabra. Ella, Elías y su hijo pudieron comer por muchos días cuando ella ya estaba por expirar. Es que, como le digo, le repito, Dios llega en el momento justo. Dios llega en el momento exacto. Aleluya. Cuando Él tiene que llegar. Alabado. Muchas veces nosotros pedimos ya, Señor. Queremos que Dios obre ya. No, Dios obra en su momento. Aleluya. Dios obra cuando Él le parece obrar. Así es. Nosotros no somos nadie para obligar a Dios. Sí. Nosotros debemos esperar en Dios. Jesús. Y aquí hay un versículo, hermanos, que nos demuestra que la mujer tenía duda. Vamos a leer quizá todo el capítulo, versículo 17, dice: después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? Has venido a mi casa para traer a memoria
mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo, él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba, y luego lo puso, sobre su cama, y clamando a Jehová dijo, Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, has afligido, haciendo morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces, y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él, y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa, y lo dio a su madre, y le dijo, Elías, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo, oiga, ponga cuidado, versículo 24. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu vida. Amén, aleluya. Hasta ahí conoció ella Gloria a Dios. que era un varón de Dios. Así Y es. que la palabra de su boca era palabra de Dios. Verdad, aleluya. Pero esperemos nosotros, hermanos, que nos acontezca algo peor para creer, hermanos, lo que es de Dios. Así es, Jesús. ¿Usted cree que Dios la ha llamado al servicio? Amén. Está bien, hermano. Dios nos ha llamado a todos. Así es, claro. Es Él quien nos ha llamado. Así Y es. por eso es que no debemos rendirnos. Debemos de seguir adelante, hermanos, porque a Dios le servimos. Aleluya. Aquí vemos una madre y el triunfo de su primero. No, aquí vemos, dice, a una madre y el triunfo de su fe. Primero parecía que su fe estaba muriendo. Luego se vuelve dinámica. Pero es temerosa. Primero es temerosa, luego es fiel. Primero es parte de la miseria, luego parte de un milagro. El que fue alimentada, hermanos, es un milagro de parte de Dios. El que Dios le multiplicara lo que ella tenía, es un milagro de parte de Dios. Muchas veces no vemos nosotros los milagros que Dios hace en nosotros, porque muchas veces vemos pequeñitas aquellas cosas que Dios hace en nosotros. Pero todo lo que Dios hace en nuestra vida es parte de un milagro. El que usted hoy, esta mañana, se haya levantado y haya podido respirar, haya podido abrir sus ojos, haya podido acariciar a sus hijos, es un milagro Aleluya. de parte de Sí, Dios. Señor. ¿Cuántos se acuestan y no despiertan? Pero usted y yo estamos aquí hoy reunidos. Esto es un milagro de parte de Dios. ¿Cuántos problemas habremos tenido durante el día? ¿Cuántas dificultades? ¿Cuántas cosas adversas habremos pasado? Pero estamos hoy en la casa de Dios. Aleluya. Eso es un milagro. Glorioso. Ella oye la consolación de la palabra de Dios. No temas. Ese es un consuelo, hermanos. Cuando Dios nos dice, no temas, no tengas temor. Lo mismo le digo a Josué. No temas. Yo estaré contigo donde quiera que tú vayas. Sí, Señor. Todos los días de tu vida. Aleluya. Él está con nosotros y estará, hermanos, siempre con nosotros. Aleluya. Ella oye la orden de la palabra de Dios primero también debemos escuchar la orden de Dios. ¿Qué es lo que Dios nos está ordenando que hagamos? Y eso tenemos que hacer. Ella oye la promesa de Dios, no escaseará. Ella escuchó, hermanos, esa promesa. No escaseará la harina ni el aceite. El Señor tal vez no te ha dado esa promesa a ti, pero te ha prometido estar contigo. Gloria a Dios. Ha prometido abrirte una nueva puerta de empleo. Amén, amén, así Ha es. prometido llevarte a lugares donde tú no Gloria a conoces. Dios, aleluya. Esa es una promesa de Dios. Amén. Hay que creer las promesas Sí, Señor. de Dios, porque Amén. son verdad las Sí, promesas de Jesús, Dios. glorioso. Solamente nos queda, hermanos, obedecer a Dios, obedecer a la palabra de Dios y esperar las promesas de Dios Así
que se cumplan en nuestra vida. No nos apresuremos, tengamos paciencia, hermanos, que las promesas de Dios se cumplirán en nuestra vida. Gloria a Dios. Amén, iglesia. Amén. Cierren sus ojos, le vamos a dar gracias al Señor. Padre que estás en los cielos, esta noche te